Y continuamos con Hablemos de Salud y ahora ya estamos con el doctor Bruno De Ambrosi. El doctor es neurólogo, coordinador de la clínica ELA y bueno, se preguntarán qué es ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad de la cual no se habla mucho y qué mejor que el doctor, ¿no es cierto?, para hablar de esta enfermedad. Y pertenece a la Fundación Fleni, al igual que la doctora Analía Procopio, que es médica de familia, especialista en cuidados paliativos, pertenecientes, como ya bien dije, a la misma fundación. Es un placer tenerlos a ustedes por primera vez para hablar de este tema. La primera pregunta, ¿qué es? Por suerte tuvimos hace unas semanas como una especie de propaganda, de boom, gracias al tema del baldazo de agua, que hizo mucho más accesible a todo el mundo y a preocuparse y a querer interiorizarse con este tema. Fundamentalmente es una enfermedad que lo que hace es que se vayan muriendo las neuronas que tenemos en el cerebro y en la médula, que son las células que nos ayudan a movernos. La de arriba la llamamos motoneurona superior y la de abajo la llamamos motoneurona inferior. Y en distintos grados, en distintos momentos temporales, estas neuronas van funcionando mal y eso lleva a que tengamos problemas para, según qué parte del cuerpo se vaya afectando, mover los brazos, mover las piernas, estar más rígidos, más débiles. Si afecta lo que llamamos la musculatura vulvar, que es todo lo que es cuello, cabeza, boca, por ahí problemas para hablar, para tragar, para gesticular. Y esto es una enfermedad que en general es progresiva y va trayendo una serie de problemas según qué sector vaya afectando y en qué manera. ¿Y a qué se debe esta enfermedad? ¿Por qué aparece? La causa exacta no se sabe y se cree que no es una y única causa. Se han visto varios aspectos que andan mal en estas células, hay mucha investigación sobre el tema. Eso hace que sea un poco difícil encarar el tratamiento porque no conocemos todos los mecanismos que hay abajo de la enfermedad. Lo que podemos comentar es que hay conocimiento de algunos de estos mecanismos, hay protocolos trabajando tanto en la investigación como en el tratamiento sobre eso. Lo que sí sabemos es que solamente, que es una preocupación habitual en los pacientes, solamente el 10% es hereditario, familiar. Lo tuvo mi papá, mi abuelo o mi tío. El resto son lo que llamamos casos esporádicos, que no tienen una causa clara y asociada. Pues también nos preguntan si tiene que ver con accidentes, intoxicaciones, algunos trabajos, y por ahora todos los trabajos que quisieron demostrar asociación con algo no pudieron hacerlo claramente. Claro, la prevención no existe, pero una detección temprana, ¿no? En general, lo de temprano también es difícil, porque como es una enfermedad que es muy sutil inicialmente, y por ahí la persona dice, en realidad por ahí lo que tengo es una tendinitis, que me molesta la mano, o me forcé mucho levantando algo, pasa desapercibido hasta que al medio año consultan, o por ahí pasan por especialistas que no son justamente de este tema, y los síntomas son tan sutiles que si uno no está con el ojo hecho, no se da cuenta de la enfermedad que está, y la persona va adaptando su vida, así que por ahí en 6, 8, 12 meses no tiene diagnóstico. De hecho, la media internacional para hacer el diagnóstico de esta enfermedad está alrededor del año, desde el primer síntoma hasta que un médico le dice, usted tiene esta enfermedad. ¿Y hay un sexo que prevalece más para esta enfermedad? ¿Hay una edad? Varía un poco el sexo según las edades. Creo que lo más claro es el tema de la edad. La media está alrededor de los 60 años. Si bien tenemos un espectro... Personas jóvenes, ¿no es cierto? Sí, tenemos pacientes muy jóvenes, desde los 20 hasta personas más mayores de 84 o 5 años, pero el gran cúmulo de gente afectada está alrededor de los 60 años. ¿Y qué tratamiento existe? Actualmente los tratamientos que tenemos, vamos a tratar de dividirlos en lo que es farmacológico, ¿sí? Drogas, medicaciones que usamos habitualmente, y después una serie de técnicas o terapias que asisten, que son tan o más importantes que la medicación. La droga oficialmente utilizada se llama Riluzole. Hay 3 o 4 marcas en el país, que lo que hace es enlentecer la progresión, ¿sí? No es como un antibiótico que uno lo da y saca el problema de la infección. Esto lo que hace es enlentecer esta progresión, ya sea motora, de los brazos o lo que sea. Y por otro lado está todo lo que venimos tratando de transmitirle a los pacientes, que es tan importante, como mantener la actividad física, laboral, la buena alimentación, mantener un buen peso,
hacer adaptaciones en su vida para que eviten accidentes, caídas, porque hay que pensar que por ahí están más torpes con sus piernas o más débiles y pueden sufrir accidentes extra. Es muy frecuente tener o fracturados de cadera o hematomas en la cabeza por caídas importantes, por no adaptar, por ahí algo tan sencillo como sacar una pequeña alfombra que tienen en la casa. Entonces, es un tratamiento muy integral, es ver cómo viven, cómo hacen sus tareas. Y muy personalizado, ¿no es cierto? Va a depender si esta persona es una persona sedentaria versus un operario fabril que está subiendo y bajando escaleras todo el tiempo. Bruno, quiere decir que no hay un tratamiento, digamos, curativo con farmacológico. Curativo, no. Sí, en el sentido, pero se puede ir frenando. Enlenteciendo. Bien, ¿qué pasa con la parte psicológica? ¿Qué pasa con la familia? Eso ya nos lo me parece que le corresponde a Procopio, ¿no? Es más terreno. Nosotros trabajamos en algo que se llama Clínica ELA, justamente donde somos un equipo interdisciplinario con diferentes profesionales trabajando, desde las secretarias hasta la psicóloga, el nutricionista, el terapista ocupacional, el kinesiólogo, el neumonólogo, la nutricionista. Y justamente lo que intentamos hacer en esta clínica es abordar todas esas áreas que el paciente empieza a tener sus déficits, ¿sí? El paciente, yo soy especialista en cuidados paliativos y dolor, y justamente a lo que me aboco es ver cómo poder mejorar su calidad de vida, ya que su calidad de vida se siente tan limitada por esta enfermedad, porque es una enfermedad que justamente los limita físicamente muchísimo, no en lo cognitivo, es una enfermedad que en lo cognitivo, es decir, a la cabeza no afectan absolutamente nada. Ellos están sumamente lúcidos, sí, pero el problema es el físico. El físico, dependiendo, como dijo el doctor, si es una motoneurona superior o inferior, es lo que va a tener como discapacidad y como limitación. Y en la cabeza son sumamente racionales y se dan cuenta de todo lo que les pasa. Y en realidad debe ser frustrante el hecho de una persona muy activa, ¿no? Que de pronto se encuentra impedida. Sí, la realidad es que sí. Es decir, la gente sufre mucho esta enfermedad y por eso nosotros tratamos de contenerlos de todos los ámbitos y poder armarle, según la discapacidad que tenga, lo que vaya necesitando para no perder estas limitaciones que por la enfermedad de por sí los pierde, ¿sí? Entonces, tratar de que, bueno, si cumplían un rol laboral, ver que si la limitación que tiene no le permite hacer eso, ver de cumplir otro rol laboral, seguir insertándolo, porque aparte es una enfermedad que a veces tarda mucho tiempo, ¿sí? Y esto es progresivo, degenerativo, y por ahí tardan años, ¿sí? En poder perder totalmente la funcionalidad de los músculos. Entonces, hay que hacer que ellos no dejen de seguir moviéndose, seguir trabajando y adaptarle según la discapacidad que tenga a la calidad de vida del paciente. Exactamente, incluso un cambio de hábitos en la casa, ¿no? Si necesita cama especial, pasar a una silla de rueda, todo eso pienso que tiene que estar una psicóloga, una terapista muy al lado del paciente, ¿no? Yo como médica de paliativos justamente hacemos esto, es decir, nosotros trabajamos con la familia y con el paciente, ¿sí? Es decir, no es solo el paciente. A nuestras entrevistas viene la familia, se charla, a veces viene el cuidador principal, el enfermero, el kinesiólogo, y trabajamos todos juntos para que el paciente pueda justamente adaptar esto en su domicilio. Y así como decía Bruno, es decir, evitamos que haya accidentes, porque un paciente que tiene ya de por sí una dificultad en lo motor, si encima se nos cae y se nos fractura, para nosotros es un problema. Totalmente, para el paciente, terrible. Y de Ambrosio, ¿vos considerás que en esta última década hay más ELA? La sensación que nos da es que sí, pero también lo que sabemos es que hay mucha más información y que muchos pacientes, muchas personas que tenían enfermedades que no tenían nombre, ahora empiezan a tener nombre. Tienen nombre. Y de hecho, siempre nosotros recordamos que cuando nos recibimos, yo me recibí hace ya 14 años, los textos eran muy distintos de lo que contaban de esta enfermedad a los que contaron cuando yo me hice neurólogo, a los que cuentan ahora. Entonces, probablemente muchas personas que no sabíamos qué tenían en el 90 y pico o en el 2000, hoy entrarían en la categoría de este grupo de enfermedades. Uno parecería que ve más. Yo creo que la gente también consulta más. Es probable. No hay tanto dato epidemiológico y además hay mucha novedad. Es una enfermedad, si bien conocida, descrita hace mucho, entenderla es de los últimos años y todos los meses o bimestres, digamos, nos enteramos de algo
novedoso y que no sabíamos y que ni siquiera nos imaginábamos. Y, por ejemplo, ¿hay algún país que está más adelantado que nosotros? O sea, que nos llega información a nosotros y la ponemos en práctica. A ver, adelantados, hay lugares muy adelantados en lo que es investigación, lo que llamamos básica, entender cómo es el funcionamiento biológico de fondo de la enfermedad. Hay muchos trabajos en distintos países de Europa, en Estados Unidos. En general son países por ahí con mejor situación económica. Pero esa información hoy por hoy la verdad que está compartida. Hay congresos anuales sobre esto. Se ha hecho el primer congreso argentino de ELA, donde se habló de las novedades que se trajeron de allá. Anualmente se habla de todo eso. Y ahora creo que la parte más importante y lo que más anhelan los pacientes es que están empezando a ver más fármacos o protocolos de medicaciones que irían dirigidos a esas cosas que vamos descubriendo. Se van abriendo nuevas puertas, nuevas posibilidades. Desde ya, esto de investigación no están en el mercado y estamos en los primeros pasos. Pero creo que es un gran cambio de tener una sola droga a tener muchas opciones que se van a ir viendo en los próximos años. Y, por ejemplo, las drogas son muy caras, ¿no? Por suerte, haciendo todos los trámites, esta medicación queda cubierta por las obras sociales. Por las sociales, prepagas o la cobertura que tengan, está cubierta al 100%. El tratamiento mensual es caro, ¿sí? ¿Qué sería caro? Perdóname. 5.000, 6.000 pesos. Un disparate, exacto. Hay más caros que eso. Pero es casi un sueldo. Es caro, sí. Es un sueldo promedio de acá. Afortunadamente, esto como en algunas otras enfermedades neurológicas han conseguido que estén cubiertas al 100%, así que haciendo los trámites la gente no tiene que comprarla, bueno, hace su aporte a través de la prepaga, obra social, pero no va a la farmacia a comprarla. Por ejemplo, Bruno, ¿esto puede decirse que es una enfermedad poco frecuente o no? Es lo que llaman enfermedades raras o poco frecuentes, sí, efectivamente. Pero entre las poco frecuentes de las que más se está hablando, ¿no? Por suerte. Sí, yo creo que esto que nos pasó hace un mes fue mucha publicidad y que no solamente le ayudó, la otra vez lo charlábamos, no solamente a los pacientes con las personas que sufren esto, a otras personas que tienen las mismas limitaciones empiezan a entender que necesitan la rampa en la entrada del edificio, en la esquina de la casa. Fue provechoso para mucha gente, creo. E invita a que la gente tenga más un ojo más atento a la persona que está por ahí con las manos flacas, atróficas, y diga, puede tener una enfermedad, le cedo el asiento, o seamos más conscientes de que hay personas que están afectadas por esto. Pocas, pero las hay y siguen trabajando, siguen viajando en colectivo, siguen yendo al cine y de hecho invitamos a que sigan haciendo la vida lo más normal posible. Perfecto. ¿Esto es parecido a una esclerosis múltiple o no? Nada que ver. Nada que ver. Lamentablemente con esa primera palabra que la comparten, todo el mundo las analoga y me dicen, llegó la medicación oral, que es la de múltiple, pero que no es la de la esclerosis lateral amiotrófica. Son dos entidades totalmente distintas. Bien, gente, excelente. Muy bien explicado. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, ¿les parece? Y luego volvemos.